¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva semana aquí en directo en Radio Televisión Marbella. Comenzamos aquí como en casa y la actualidad manda, así que nosotros ahora nos vamos a ir directamente al Palacio de Congreso, donde ha comenzado ese reconocimiento que se hace desde el Ayuntamiento a las residencias de mayores en el municipio debido a la atención y el trabajo que tuvieron especialmente durante la pandemia del COVID. A don Jesús Aguirre, su labor durante estos años que le tocó lidiar con una pandemia de proporciones desconocidas. Con un lenguaje sencillo, cordial, afable, nos hizo entender algo fuera de lo común jamás vivido. Les añado magnífica iniciativa las 3 ayudas extraordinarias decreto ley para paliar en parte la enorme inversión extra que tuvimos que afrontar los centros de mayores para minimizar el impacto del COVID. A pesar de todas las adversidades, ha sabido hacerle frente al gran impacto de la pandemia en Andalucía, intentando atender a las necesidades de todos los andaluces, con actuaciones que se basaron en la prevención con el objetivo fundamental de proteger las residencias y al personal sanitario, entre muchos otros. Hay que destacar como éxito la rápida administración de la vacuna COVID en nuestra comunidad y el avance hacia un modelo sanitario humanizado. Es por lo que le queremos a ambos homenajear con estas placas que se le van a entregar dentro de unos instantes. Muchas gracias a todos. Al caso quiero llamar a mis compañeros directores para que suban conmigo para entregar las placas, por favor. Y suba, por favor, doña Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella. Llamo también a don Jesús Aguirre, por favor. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos. Yo de manera muy personal, y creo que vosotros también, si os parece, antes de las palabras de agradecimiento a todos y cada uno de vosotros, creo que en recuerdo y en respeto de todos los que desgraciadamente nos dejaron por esta terrible pandemia, sí que os voy a pedir un minuto de silencio. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias y de corazón. De verdad que no hay palabras, y lo comentábamos ahora, para recordar tantos momentos que tuvimos que vivir juntos. Por eso quiero agradecer a todos los que habéis sido parte tan importante en esta pandemia, en el tratamiento de todos y cada uno
de los diferentes aspectos de esta pandemia que habéis logrado con vuestra generosidad aportar tanto. Gracias por estar hoy aquí. Y de verdad que no sabéis lo que os agradezco a los responsables de cada una de esas residencias que fueron además las más afectadas y en un momento además tan grave. De verdad, no sabéis lo que os agradecemos y estoy seguro que Jesús, como responsable máximo de la Junta de Andalucía, tendrá las mismas palabras. De verdad que no sabéis la alegría y lo que nos llena el que este reconocimiento venga por parte vuestro. Porque es verdad que parece lejano, pero no lo era tanto. Hace 3 años, porque justamente hoy, hace 3 años, se decretó el estado de alarma, algo que era absolutamente inédito en nuestro país, y a partir de ahí, cómo cambiaron nuestras vidas. Cómo cambiaron absoluta y de manera radical. No era, y no hace tanto tiempo, donde la mascarilla de pronto se implantó, donde nuestros 2 besos se dejaron a un lado y donde yo creo que todas las medidas que se tuvieron que implantar, bueno, pues supusieron un cambio tan radical en nuestro día a día, en nuestra vida, que creo que echar la vista atrás y pensar lo que han sido estos 3 años también es bueno. Sobre todo en aquellos que tenemos responsabilidades políticas y que de verdad, lo que os decía, fíjate, yo que soy alcaldesa y que tengo la posibilidad o la oportunidad de tener muchísimos actos y que he ido a muchos actos, pocos como estos, porque es verdad que te hace rememorar tantos y tantos recuerdos, tantos y tantos momentos vividos además con todos y cada uno de vosotros, que desde ese día, desde el día que se decreta ese estado de alarma, la angustia, yo creo que el miedo a lo desconocido y sobre todo la responsabilidad que cada uno desde nuestros distintos ámbitos teníamos, de pronto se nos vino encima de manera rotunda, sobre todo porque os acordaréis que durante tiempo se había estado negando la evidencia que ya venía con noticias de otras partes de Europa como Italia o más remotas como China, sabiendo además lo que eso podía suponer. No nos podíamos imaginar que eso pudiera llegar a las puertas de nuestra casa y llegó. Precisamente por eso es por lo que yo desde aquí quiero dar un cariñosísimo y sobre todo de corazón enhorabuena a todos los que lo hicisteis posible, a aquellos que, como os decía, con vuestra generosidad colaborasteis en mucho a que fuera más llevadero para aquellos que peor lo tenían. Desde las mascarillas, guantes, geles, os acordáis de los test, en fin, todo ese material que teníamos que ir haciendo y conviviendo con él de manera inmediata desde el primer momento, ¿no? A las administraciones públicas nos obligó a cambiar nuestra hoja de ruta absolutamente, porque es cierto que la política social, y yo os lo tengo que decir, sabéis que para mí la política social y el área de sanidad siempre ha sido una prioridad, pero entonces se convirtió en la principal absolutamente de todo. Se dejó de lado toda la hoja de ruta que había, todos los compromisos de legislatura para centrarnos en lo realmente importante, que era la atención a las personas, la seguridad y la salud. Ese fue el principal motivo de la gestión a lo largo de toda la pandemia. Aunque parezca mentira, esas restricciones que marcaron nuestra vida, a muchos, bueno, pues supusieron un esfuerzo adicional, porque de manera muy especial, yo creo que cuando tú te enfrentas a una legislatura donde, como os acordaréis, el 2019 fue un año espectacular y teníamos unas previsiones para el 2020 que eran que nos íbamos a salir, que íbamos a tener una curva de crecimiento. Cuando de pronto en un mes de marzo se cierran las puertas y a partir de ahí no existe otra cosa nada más que garantizar la seguridad de tus vecinos, el que se pueda mantener el día a día, el que aquellos más vulnerables no se queden atrás, puedo garantizar que eso, que no está escrito en ningún lado, hay que hacerlo con un gran equipo detrás, desde luego con la solvencia y el conocimiento de que por delante te queda mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero sobre todo teniendo la garantía de que hay muchísimas personas y muchos colectivos que están a tu lado y que te van a ayudar. Afortunadamente eso es lo que tuvimos. Y a mí personalmente, como alcaldesa, puedo decir que estos años de pandemia han sido los más intensos que me ha tocado vivir, indudablemente, como a todos vosotros, pero también los más gratificantes por ver
cómo hemos sido capaces de darle la vuelta a una situación que parecía imparable, que lográbamos contener y que éramos pioneros en muchas de las ocasiones, adelantándonos incluso a medidas que después se ponían dentro del ámbito nacional, pero contando con el apoyo indudable de una consejería dirigida por Jesús Aguirre, que además de cercano dentro del ámbito personal, yo he tenido la gran suerte de conocerlo desde muchos aspectos, porque, bueno, como todos sabéis, somos primos, hemos estudiado la misma carrera, hemos crecido juntos en Córdoba y yo sé su valía humana. Eso siempre lo hemos sabido todos en la familia. Lo que a lo mejor no todo el mundo conocía, y a partir de tu cargo de responsabilidad como consejero, es tu gran profesionalidad, el saber, como bien ha dicho Manolo, acercarte a lo que los ciudadanos querían conocer con palabras normales, sin tecnicismo. Después de lo que veíamos en la tele, teníamos la gran suerte de poder tener a alguien que nos traducía en un lenguaje que se pudiera comprender lo que estaba ocurriendo en nuestro país. Yo creo, querido Jesús, que ha sido un absoluto referente dentro del ámbito nacional e internacional. Para Andalucía ha sido un gran orgullo que hayamos podido tener un consejero con la categoría humana y profesional que tú has tenido. Es verdad que aquí en Marbella hemos tenido además la enorme suerte de contar con un equipo liderado por Carlos Bautista a nivel de delegado de salud, que ha sido único para poder tener la máxima colaboración, interlocución a diario, porque no había ni un solo día que no habláramos después de que yo mantuviera a las 8 de la mañana, como teníamos la reunión de todos los concejales, era a las 8 de la mañana y a partir de ahí hablábamos con Carlos para decirle cuál era la hoja de ruta que iba a tener el ayuntamiento. Tú, conjuntamente con todo el gran equipo, un equipo de profesionales con unos centros de salud que han estado a la vanguardia desde el primer minuto. Yo quiero agradecer a Antonio, a los dos, al Centro de Salud de Albarizas, al Centro de Salud de San Pedro, a Elena, el Leganitos, el grandísimo esfuerzo que habéis hecho. Todos y cada uno de vosotros como directores, todo vuestro equipo, pero por supuesto a todos los profesionales, que al igual que ocurría en otras ocasiones, incluso teniendo mayor número de profesionales contagiados, pero estando al pie del cañón, doblando turnos y estando ahí para atender a aquellos que más lo necesitaban. Y un hospital maravilloso, un hospital con Antonio a la cabeza, con Luisa, tu antecesora, que a diario había una reunión donde yo me incorporaba a las 12 de la mañana, donde se sacaban huecos porque la pandemia iba creciendo y se iba anticipando el hospital para lo que pudiera llegar, huecos de UCI con respiradores, atendiendo a todo lo que era necesario y contando con la complicidad al 100% de toda esa compra de material por parte de la consejería. Y si hay algo de lo que de verdad yo me quiero sentir especialmente unida a ellos, es a los que hoy dan este reconocimiento. El reconocimiento, y os lo hemos dicho muchas veces, es a vosotros. El reconocimiento os lo tenemos que dar a vosotros, porque habéis hecho un esfuerzo en unos momentos donde no se sabía por dónde iba la pandemia, con una población, como eran las personas mayores, que tenían patologías asociadas y que por lo tanto eran mucho más vulnerables. Desde aquí yo le quiero dar las gracias a todas y cada una de esas residencias que habéis sido un ejemplo y que habéis sido capaces de parar el virus, incluso en momentos donde desgraciadamente sabíamos el número de contagios que había en otras residencias de España, de término nacional, y que veíamos con muchísima preocupación qué es lo que podría ocurrir aquí. Por eso, lo he dicho muchas veces, pero lo tengo que volver a decir. Nosotros hablábamos a diario y es verdad que la prioridad absoluta eran las personas mayores, porque precisamente sabíamos la vulnerabilidad que tenían. Sin esa profesionalidad, pero sobre todo sin esa cercanía, sin esa humanidad de todo el personal de la residencia, hubiera sido absolutamente imposible. Porque también aquellos que son profesionales y que trabajaban en la residencia tenían miedo, incertidumbre, tenían familia y sabían que el índice de contagio era muy superior a cualquier otro de la población, que estaban además en su casa con unas medidas de restricción sin poder salir.
Ellos no. Ellos estaban al pie del cañón desde el primer momento y desde el primer día. Por eso, querido Manolo, querida Carmen, querida Ana Mari, en la Residencia del Carmen, muchísimas gracias por haberlo hecho posible. A José de Azalea, a Álvaro de Orpea Puerto Banús, a María José de Orpea Puente Romano, a Miguel Ángel de la Residencia Senior, a María José de Aspandén, que además se le sumaba el tener no solamente una residencia, sino personas con discapacidad que en algún momento también tenía una mayor complejidad. Y a la quinta, a Ana Belén. Todas y cada uno de ellos con ese equipo humano tan comprometido que ha hecho posible que entre todos ni una sola persona, ni uno solo de los mayores haya tenido ni una sola mano amiga durante todo el tiempo. Desgraciadamente no pudimos parar los contagios, desgraciadamente no pudimos parar que algunos fallecieran, pero sí que os garantizo que todos lo hicieron con el cariño que las residencias le han estado dando. Enhorabuena a todos y a cada uno de vosotros. Y quiero, si me lo permitís, darle las gracias también al equipo que dentro del Ayuntamiento, y entendiendo que en el Ayuntamiento todas las áreas, todos los servicios operativos estaban volcados al 100%, la que gestionó desde el primer momento toda la pandemia fue el área de salud. Un área compuesta por no muchas personas. Muchas veces cuando dicen el Ayuntamiento de Marbella tiene gran personal, es cierto, porque nuestra actuación a nivel de servicio público no hay absolutamente ningún área privatizada y, por lo tanto, evidentemente somos una ciudad que tenemos que dar un buen servicio público. Pero el área de sanidad compuesta por Quique como concejal, Lisandro como director y a nuestro Moyano, que se multiplicaba por 15. Moyano, yo no sé cómo es posible que tuviéramos solamente un Moyano, teniendo como teníamos y estando como estaba absolutamente en todos los sitios. O Nacho, como parte de la delegación. Muchas gracias a todos y cada uno de vosotros por hacer y llegar a todos los rincones. Fijaros, empezamos con los programas de desinfección, lo habéis visto en el vídeo, pero es que desinfectábamos de manera permanente y diaria a todos aquellos servicios esenciales que estuvieran abiertos. Empezamos por las dependencias municipales, pero es que seguimos el parque móvil municipal, por supuesto a todas las residencias de mayores, a las farmacias, a los juzgados, a las estaciones de autobuses, a los comercios, a las oficinas de correos, a los centros religiosos, los centros escolares, las sedes de las asociaciones, el transporte público. En total, 7.000 actuaciones que yo creo que supusieron en un momento tranquilidad por parte de aquellos que nos lo reclamaban. Por supuesto, el esfuerzo en el momento que fue necesario en los centros educativos, a las 750 aulas, a los gimnasios, a los pabellones. Pero también, y además de ese esfuerzo presupuestario, entendimos desde el Ayuntamiento de Marbella que había que dar un paso adelante y hacer frente a las necesidades que nos reclamaban, que era material sanitario. Lo decía Manolo, cuando escaseaba absolutamente todo ese material sanitario era tan difícil encontrarlo que era prácticamente un logro. Había incluso subasta en un momento determinado para poder hacerse con ese material. Bueno, pues nosotros entendimos que teníamos que hacer un esfuerzo y precisamente por eso repartimos a aquellos que más lo necesitaban, incluso a los vecinos, 1.500.000 artículos entre mascarillas y geles hidroalcohólicos. Es verdad que también hicimos pruebas diagnósticas porque queríamos ir un paso por delante y empezamos haciendo pruebas diagnósticas al personal municipal que tenía mayor exposición y después lo sumamos a aquellos que más lo necesitaban, desde los mayores, las residencias, a las que fuimos a todas y a cada una de las residencias a hacerle ese test COVID, como aquellas personas que en un momento determinado salían positivos y se extendía a toda su familia. El Ayuntamiento se convirtió en una herramienta más por parte de la propia Delegación de Salud, porque entendíamos que era nuestra obligación y aunque no era competencialmente nuestro, sí que en ese momento había una clarísima responsabilidad. Por eso, gracias a todos los que desde esos servicios esenciales lo hicieron posible. Aquí, este Palacio de Congresos y a todo el personal del Palacio de Congresos, que también fueron una parte esencial
Teníamos, os acordaréis, los test se hacían justo aquí, en la sede atrás. Arriba se montó en tiempo récord, que lo hicieron también pues, desde la delegación de fiestas. Todos se volcaron. La delegación de fiestas, ya que no había fiestas, se volcaron con sanidad y eran los que hacían los kits, los repartían y también fueron capaces de montar ese magnífico centro de vacunación aquí y también en San Pedro. Yo creo que se le dio una respuesta inmediata, inédita, y yo creo que además, bueno, pues la envidia de muchas localidades, porque fuimos capaces de hacerlo absolutamente en tiempo récord. Yo quiero volver a dar las gracias, y con esto termino, a la generosidad de tantos y tantos colectivos. Por supuesto, y lo decía por parte de todo el ámbito sanitario, ¿no? Querido Carlos, una y mil veces, y lo hemos hecho porque creo que vosotros, junto con la mejor consejero y la mejor consejería, Marbella estuvo acompañada y arropada. Pero también a todos los que de manera absolutamente altruista, generosa, incluso valiente, dieron su tiempo para estar ahí. Quiero darle las gracias a Marbella Voluntaria por ser los que acompañaban a todas las personas mayores que tenían que venir a vacunarse, que no dejaron ni a un solo mayor ni a una sola persona sola atrás, que iban a acompañarlos y lo hacían además con los taxistas, a los cuales también les quiero agradecer todo ese apoyo y ese empeño. A Día, que hoy tenemos la oportunidad de teneros a todos aquí, ¿no? Por colaborar y estar presentes para poder llegar a todos los que de manera tenían mayor dificultad para poder acceder. A Agujas Solidarias, no dejaron de coser miles de mascarillas que llegaron a todo el mundo. O a Protección Civil, a bomberos, que hicieron capaces y actuaron en prevención de todos los que estaban en ese momento en riesgo, como fueron, por ejemplo, las residencias. A la Policía Nacional, nuestra policía local, que desde el primer momento y con una grandísima profesionalidad no solamente hicieron cumplir normas, sino también tener un gesto generoso de cercanía, porque en estos momentos también hacía falta tener una mano a la que agarrarse. A las delegaciones de Sanidad, de Limpieza, de Derechos Sociales, querida Isabel, a cada uno de vosotros. Por supuesto, mil veces lo diré, a toda la rama sanitaria. Hubiera sido absolutamente imposible sin tener a los magníficos profesionales que tenemos. Es una gran suerte que podamos tener a los magníficos profesionales que tenemos y que además tengamos la gran suerte de haber tenido un consejero que no solamente estuvo al tanto de esta pandemia, sino que también fue una pieza fundamental para que después de esta legislatura el área sanitaria, las infraestructuras sanitarias de Marbella se multipliquen con esa dotación en el Hospital Costa del Sol, que ha permitido, gracias a ese esfuerzo, más de 75 millones de euros invertidos, más de 12 millones de euros, además, invertidos en la gratuidad del aparcamiento público, que vamos a tener un gran centro de referencia después de haberlo tenido 12 años parado. O él sabe lo que nos costó desbloquear el centro de salud de Ricardo Soriano, querido Jesús, que fue una lucha sin cuartel, pero lo logramos, porque era algo que se pensaba subastar, como hicieron el anterior equipo de gobierno, el señor, en fin, los que estaban gobernando, el Partido Socialista en Andalucía, lo subastó 2 veces. Jesús y yo nos empeñamos y dijimos, esto tiene que ser un centro de salud. Y ahí está la obra, y este año será una realidad, un centro de salud con casi 2.000 metros cuadrados, o duplicar en 600 metros cuadrados las Albarizas como empiezan ahora, o duplicar la capacidad del Centro de Nueva Andalucía, como empiezan ahora, que ya está en fase de adjudicación, o el Centro de Salud de Las Chapas, que, como sabéis, ha empezado ya y que, por lo tanto, multiplica por 5 la superficie y las consultas y los profesionales que va a tener esa zona de Marbella. En definitiva, bueno, y no me olvido de Leganito, porque si no mi Elena me mata, que sabemos que Leganito también tiene previsto, y por supuesto San Pedro, que ha sido, bueno, San Pedro, que nos ha costado, Dios ayuda y mucha salud, Carlos, lo que nos ha costado San Pedro, a ti y a mí, todos los días San Pedro, bueno, pues ahí está. Multiplicamos por 5 de 1.000 metros cuadrados que estaba el antiguo centro de salud a más de 5.000 que tiene el actual centro de salud.
Creo que ese es el mejor legado que podemos hacer, Jesús. Yo solamente te digo, mira, como prima, tú sabes que te quiero una barbaridad, ¿para qué te lo voy a decir? En fin, como prima, nosotros hemos tenido la gran suerte de tener, en la familia además, es verdad que tenemos muchos primos y tíos de esta rama, algunos hemos salido también dentro del ámbito político, pero al final es servicio público. Tú sabes que el servicio público, que afortunadamente, bueno, pues lo que nos lleva y es lo que nos impulsa en cada momento y además en cada responsabilidad que tenemos, es lo que al final nos queda en el corazón. Yo os tengo que decir que no hay nada más reconfortante y sobre todo a mí y en estos momentos, de verdad, no hay nada más que me llegue al corazón que el reconocimiento que hoy dan las residencias y además por un aspecto tan humano como es la atención que tuvimos en el COVID en Marbella. Muchísimas, muchísimas gracias a todos, de corazón. Y ahora, como os decía, hombre, yo sé que él está encantado en el Parlamento, porque además ya lo veis que como tiene él es una persona de consenso. Y mira que el Parlamento es complicado, porque hay algunos que lo ponen complicado. Pero yo creo que Jesús es una persona que es capaz de hacerlo bien siempre, donde esté. Cuando a él le ha tocado una consejería que parecían que no iba a tener, en fin, mucho problema, que es la Consejería de Salud, yo me alegré muchísimo. Creo que lo llamé la primera para decirle: Jesús, el hospital. Lo que no sabía Jesús es que el pobre le iba a tocar de todo, desde la listeriosis, ¿os acordáis? El mosquito del tigre, en fin, y después ya el COVID. O sea, tú has hecho, Jesús, un máster en sanidad. Pero sobre todo, de lo que más orgullosos estamos es el máster que nos has dado a todos en humanidad. Muchísimas gracias. Con vosotros, Jesús Aguirre. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un motivo de orgullo, por supuesto, y de satisfacción estar en Marbella. Qué bonita tiene Marbella, qué bonita está Marbella. Bueno, lo primero una salutación, por supuesto. Voy a empezar con la alcaldesa. Es muy fácil trabajar contigo, Titi. Siempre lo ha sido. Aprieta más que un zapato. Las cosas como son. Pero esa capacidad de implicarte como alcaldesa y como médico en plena pandemia ha sido facilitarnos toda la gestión a la Consejería de Salud, a la Delegación de Salud de Málaga y, por supuesto, al distrito y a nivel hospitalario. Gracias, muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo. Porque es diferente. Hemos tenido problemas con otros ayuntamientos donde había reticencia o no lo veían o tardaron más de la cuenta en implicarse en la gestión. Era importante sumar la gestión no solamente a nivel de la consejería, sino también con los entes locales. Contigo ha sido muy fácil. Muchísimas gracias por facilitárnoslo. Yo quisiera saludar, por supuesto, a todos mis compañeros que están aquí. Por supuesto, mi Carlos Bautista, con el cual pues tengo una empatía muy grande desde el principio, igual con Elena, con Antonio, con todos los directores de los centros de salud de aquí. Ellos son el equipazo. Esto no funciona de una persona ni mucho menos, aunque te nombren consejero. Si tú no tienes un pedazo de equipo como el que hemos tenido en la consejería durante este tiempo, pues no hubiéramos abordado de la forma más eficiente posible esta pandemia. Esta pandemia que ha sido muy dura, pero que tenemos que recordar. Ahora hace 3 años. Acordamos, son 3 años que cumplimos, pero antes de los 3 años ya habíamos empezado nosotros a intervenir de una forma proactiva. Quizás la palabra que más hemos pronunciado siempre en la consejería es proactividad. Nada viene de la nada, ¿eh? No, que aquí esto viene todo de tajo y de trabajo. ¿A que sí, Titi? De muchísimo trabajo y muchísimas horas. Nosotros en la consejería, cuando empezamos mucho antes de la pandemia, estoy hablando en enero, febrero del año 19,
pusimos en marcha una Dirección General de Cuidados Sociosanitarios, con un director general. Ninguna comunidad autónoma tenía una Dirección General de Cuidados Sociosanitarios, y ahí metimos a Pepe Repiso. Y su misión era intentar quitar el escalón asistencial con las residencias de mayores, con los mayores. Esa era la misión, es decir, sumar la sanidad asistencial con la sanidad sociosanitaria en una sola. Y esa era la función de una Dirección General que pusimos en marcha, casi vital para el abordaje de la residencia, pero la pusimos en marcha mucho antes, sin saber que íbamos a tener una pandemia, pusimos en marcha la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios. La proactividad significa el hacer algo antes que los demás o intentar adelantarte a lo que nos pudiera pasar. Y lo hicimos. Fijaros que el 27 de enero del año 2020, 27 de enero del año 2020, no había ningún caso de coronavirus en Andalucía. Si había alguno, había 2 en España. Estaban importados, no había ninguno autóctono. Y el 27 de enero constituimos en la Consejería el grupo de expertos, el Comité de Expertos en Salud Pública en el tema del coronavirus. 27 de enero del año 2020, que fue cuando nos llamó desde Madrid, nos llamaron y nos dijeron que estábamos creando alarma social, que esto iba a ser irrelevante. Y nosotros dijimos, mira, algo está pasando en Italia y nosotros vamos a empezar a adelantarnos. Estoy hablando casi 3 meses antes de que el Gobierno diera la primera marcha. Ya habíamos creado nosotros el Comité de Expertos con la sociedad científica, un órgano colegiado que nos lo llevamos. Este existía, nos lo llevamos al Parlamento y pasó por el Parlamento como órgano colegiado la sociedad científica de microbiología, de virología, de salud pública, de preventiva, es decir, formado por personal muy cualificado para la toma de decisiones. Y esa fue la esencia de todo. Empezamos a tomar decisiones mucho antes que el resto de las comunidades autónomas, mucho antes de que lo viera el Gobierno central, ya vimos nosotros que pasaba algo. ¿Y qué sabíamos? Sabíamos perfectamente cuál era el eslabón más débil de la cadena epidemiológica. El eslabón más débil era la residencia. Son 43.000 el número de personas que tenemos en residencias de mayores. Era más débil porque es una población que tiene más edad, mayor capacidad de contagio y mayor capacidad de tener reacciones adversas como consecuencia en este caso, del coronavirus. Entonces empezamos a abordar las residencias. Si se acuerdan los directores de la residencia, que muchísimas gracias, por supuesto, por la metopa, si os acordáis, antes incluso del decreto ya habíamos tomado una serie de medidas en el Consejo de Gobierno, referente a la accesibilidad a la residencia y cómo intentar aislar ese eslabón más débil de toda la cadena epidemiológica, que era la residencia sociosanitaria. Fueron las primeras medidas. Luego vino ya el día 14, el Real Decreto, donde se interviene todo el mundo eso, pero nosotros ya lo habíamos hecho con una forma antes. Porque lo que sí sabíamos es que el coronavirus era tiempo dependiente. Mientras antes tomáramos decisiones, y cuando esas decisiones fueran cada vez más expeditivas, menos capacidad teníamos, sobre todo, de contagio, y lo que más nos interesaba, intentar salvar el máximo de vidas o que muriera el mínimo de personas. Luego era tiempo dependiente. Cualquier decisión que tomábamos, si nos adelantábamos, pues intentábamos disminuir el impacto negativo que tenía el coronavirus. Y empezamos, por supuesto, con la residencia. Todo lo volcamos. Empezamos primero a vincularla a los centros de salud a través de la enfermera gestora de casos. No existía, no había precedentes. Entonces, toda la zona sanitaria de la residencia teníamos que tener los mismos protocolos, la misma forma de actuación y darle una conexión directa con el propio centro de salud para tener, igual que con los colegios, lo hicimos con la enfermera escolar, con la enfermera gestora de casos, intentar tener un feedback de información rápido a nivel de la residencia. Empezamos a abordar el tema de
los trabajadores de la residencia. Nosotros podíamos perfectamente aislar la residencia, pero el trabajador entraba y salía y podía ser un foco de entrada. Entonces nos volcamos de forma prioritaria a nivel de el diagnóstico lo más precoz posible a nivel de trabajadores e intentar aislarlo o intentar minimizar el impacto que tuviera luego con la residencia. Empezamos a diferenciar las residencias los positivos de los negativos. Teníamos que separarlo uno de otro. En todas las provincias pusimos, como en el Alcora, en Sevilla, en todas pusimos muchos fueron hoteles cedidos donde separábamos los positivos de los negativos de las residencias para evitar el contagio entre ellos y evitar que aumentara el número de positividad dentro de las propias residencias. Pero fue un trabajo muy continuado en el tiempo y, por supuesto, contando con el place de todos los trabajadores que se implicaron de las propias residencias y, por supuesto, todos los que estáis gestionando como dentro de la dirección, porque era un cambio en la forma de hacerlo y había que hacer lo que decía la consejería. Y eso es lo primero que quiero dar las gracias. Gracias y muchísimas gracias por hacernos caso. Sí, por hacernos caso. Nosotros veíamos desde la consejería quizás nuestra capacidad de transmisión de información fue muy importante porque la sociedad andaluza en general y la residencia en forma particular no hacían caso de lo que decíamos nosotros referente a protocolos de actuación. Y eso significa pues que teníamos cierta credibilidad o al menos transmitíamos cierta confianza en vosotros y no hacíais caso a la hora de poner nosotros las pautas de abordaje que era el Comité de Expertos en Salud Pública de Alto Impacto, los que nos iban mandando o los que íbamos, el protocolo que íbamos haciendo dentro de lo que es su abordaje. Esa prioridad a la residencia hizo no solamente que el aislamiento, luego hablaré de la parte de humanización, pero el aislamiento tuviera que ser muy férreo dentro de lo que es la entrada, el control de entrada y salida, donde el tema de mascarilla, ya hablábamos, la residencia específica de FP2, no mascarilla quirúrgica, donde hablamos que los primeros test había que hacerlo en la residencia y sobre todo los trabajadores de la residencia, había que hacerle los primeros test para intentar aislarlo y que no llevaran el virus dentro de la propia residencia. Y el tema de vacunación había que priorizar y las primeras prioridades, os acordáis, fueron las residencias. Yo lloraba de alegría ese 28 de diciembre del año 1920, cuando me llegó el primer botecito de Pfizer de vacuna, un estuchito así, a mí se me caían 2 lagrimones. Era porque yo sabía que esa era la solución. ¿Y dónde fueron? A las residencias. Lo primero eran las residencias, luego eran las personas mayores en domicilio, empezamos a hacer los protocolos de actuación en cada uno de los sitios y, por supuesto, siempre empezamos, como yo digo, con el eslabón más débil, que eran las residencias de mayores. Ahí empezamos ya con el tema de vacunación. Pero había que utilizar también, y fue un problema el tema de humanización. En la residencia habíamos cortado los laxos de contacto, esos déficits de besos, de abrazos que tenían las personas mayores, de empatía o de relación, sobre todo a nivel de la familia, teníamos que conseguirlo, teníamos que intentar humanizarlo. Empezamos a utilizar lo que son nuevas tecnologías a través de las propias tablets para intentar conectarse con la familia y transmitirle un poquito de amor, de ese amor físico que tanto nos gustan los andaluces, de contacto, pero al no tenerlo, hacerlo a través de nuevas tecnologías. Había que humanizar esa relación. También lo hicimos a nivel de los hospitales, sobre todo a nivel de UCI. No había entrada, pero sí intentamos llevar esa empatía que tanto trabajo y tanto necesitaban, sobre todo las personas mayores. Es decir, ha sido un tiempo muy duro. En el camino se han quedado muchos que no les tocaba. Es decir, cuando me hablaban a mí, bueno, los negacionistas, digo, yo siempre decía, vente conmigo a una UCI y verás lo que es una UCI con una población joven o mayor, pero en prono y pegando hipío. Verás si tú eres negacionista o no negacionista. Muchos se han quedado en el camino, pero yo creo que Andalucía salió con una sanidad comparativamente con el resto de las comunidades autónomas bastante bien reforzada. Aquí nunca tuvimos ningún problema de déficit de camas ni camas en los pasillos, no tuvimos déficit de respiradores. La UCI
UCI, nunca llegamos a tenerlas llenas, todas las UCI. Hicimos los planes de contingencia que funcionaron muy bien a nivel hospitalario y a nivel de atención primaria, conforme iba uno y otro. Luego el comportamiento en conjunto de Andalucía fue bueno, pero como dije al principio, nada viene de la nada. Dice, bueno, se comportó, pero no porque el virus se parara en despeñaperros, ni mucho menos. Fue porque la gestión que se hizo aquí, por parte de todos vosotros, fue muy eficaz y la toma de decisiones fue muy rápida y quizás, como he dicho antes, de forma proactiva. Pero no podemos olvidar, hoy estamos recordando 3 años que para mí que fue 3 décadas de lo intensas que fueron para todos nosotros esos 3 años. Ahora se cumplen 3 años, pero no podemos olvidar. Algo está cambiando. Es decir, en aquella época, cuando llegamos a la consejería, todo el mundo hablaba del sistema público de salud. Como ha hablado aquí la alcaldesa, del hospital, centros de salud, pero muy poquito se hablaba del sistema de salud pública. La salud pública estaba olvidada. Tú que eres veterinaria, no nos acordábamos de los cuerpos A4, del abordaje de salud pública. Y empezamos a encontrarnos primero con la listeria, un problema de salud pública. Luego nos encontramos con el coronavirus, luego el virus del Nilo, la viruela del mono. Es decir, ¿qué está pasando? Está pasando, digo, porque si no conseguimos sacar un aprendizaje de lo que nos ha pasado hasta ahora, nos veremos obligados a volver otra vez a padecerlo con la misma intensidad que hemos tenido hasta ahora. Algo está cambiando a nivel mundial. Estamos en un mundo globalizado, con un flujo de personas grandísimo, con un flujo de vectores. Mosquitos nuevos que llegan, mosquitos que transmiten nuevas bacterias, enfermedades determinadas que estaban aisladas en zonas que empiezan a difundirse. Estamos en un cambio climático que es clarísimo y que afecta muchísimo a la evolución de nuevas patologías. Estamos entrando en una era que yo creo que es de salud pública, donde el abordaje es One Health, donde la sanidad animal, la sanidad ambiental, la sanidad humana es una única sanidad. Ese es el aprendizaje que tenemos que sacar de la pandemia, el cómo hacerlo y a qué nos vamos a enfrentar las siguientes generaciones. Va a ser totalmente diferente. Aparte que tengamos que tener la asistencia sanitaria, tendremos que potenciar muchísimo la salud pública, porque es lo que nos va a venir a partir de ahora. Y termino con mi agradecimiento. La distinción no es a este humilde consejero, ni mucho menos. La distinción es a todos vosotros, a todos los trabajadores del sistema sanitario público y privado a nivel de Andalucía, a todos los trabajadores y a todos los internos de las residencias de mayores. A todos, si es que se te pone a hablar y empieza desde la Cruz Roja, cómo abordamos el tema de los inmigrantes de una forma tan singular, pasando por todo. Es decir, fue una suma y un paso para adelante de toda Andalucía en un abordaje integral de la pandemia. Luego mi agradecimiento es a Andalucía. Muchísimas gracias a todos vosotros. Y eso, que como siempre estoy a vuestra entera disposición y si mi prima me dice ven, lo dejo todo, ella lo sabe. Bueno, pues ahí han visto ese reconocimiento que le acaban de hacer las residencias del municipio, precisamente cuando se cumplían ya ese aniversario del decreto por el cual había que confinarse. Bueno, pues en este caso a la gestión pública que se hizo durante la pandemia, tanto a nivel local, en el Ayuntamiento de Marbella, como también a la figura del que le tocó pues un duro papel, el consejero por aquel entonces de Sanidad, Jesús Aguirre, ahora presidente del Parlamento andaluz. Pues ahí queda ese reconocimiento hecho desde aquí de Marbella y luego pues Jesús Aguirre siempre un poco pues mostrando esa cercanía y ahí lo tiene, ¿no? Pues en este caso, pues con esa vinculación personal que tiene con Ángeles Muñoz, que son familia, pues ahí también se ha visto públicamente. Bueno, nosotros que ahora ya sí nos metemos de lleno en el programa, ya tenemos aquí nuestra primera invitada de la mañana, que ella ha sido muy prudente, ha venido bien temprano y pacientemente ha estado aquí esperando con nosotros, así que no le vamos a hacer esperar ni un segundo más, ya que está aquí, y para que comience y que nos cuente
pues de su empresa, porque viene por parte del CID. Se trata de Tecnitasa Málaga Sur, a ver si lo decimos bien. Málaga Seca, perdona. Entonces, a ver, Selma Delebruck. Ella es de Córdoba, ¿eh? Pero aunque me ha explicado hasta, no ha dado tiempo a que me explique la historia del apellido y todo. Bueno, Selma es Tecnitasa Málaga. Tecnitasa Málaga, vale, del sur, me la han escrito por No, aquí. era la delegación antigua. Ah, Se vale, cambió que el era la nombre. delegación antigua. Sí. Bueno, pues su empresa se dedica a la tasación, pero ustedes a lo mejor, igual les pasa como un servidor, que cuando han escuchado lo de tasación, lo primero que han pensado seguramente, vale, que esta es la empresa que contratan los bancos, o cuando va uno a hacerse una hipoteca, necesita tasar el inmueble, pues los llama a ellos. Pues tiene un montón de cosas más que a lo mejor desconoce la gran mayoría de servicios que pueden beneficiarse por parte de Tecnitasa, que hay que decir que es la segunda empresa de nuestro país en este sector. La segunda, con más de 40 o casi 40 años, mejor dicho, de experiencia. Así que un aval importante. Y están aquí en Marbella, eso también hay que decirlo. Selma, bueno, en este caso hay que decir que vuestra empresa da muchos más servicios, más aquella de la tasación de un inmueble, que es un poco quizás lo más visible, lo que todo el mundo quizás ha conocido, porque todo el mundo hemos pasado por ese trámite. En la compraventa. De comprar una vivienda, y hemos tenido a lo mejor pedir un préstamo y el banco pues pedía, hay que tasar la vivienda para saber qué valor tiene. Sí. Pues en este caso quizás es el producto estrella, pero tenéis muchos otros servicios. Muchísimos más servicios. En general, todo lo que es consultoría de valor incluye también todas las hipotecas, todo el tema fiscal, todo el tema jurídico. El eslogan de la empresa es el valor de las cosas. O sea, no valoramos solo pisos y casas para hipotecas, sino que valoramos empresas, maquinaria, joyas, obras de arte, todo lo que es la consultoría de valor. Si no lo hacemos nosotros aquí directamente, nos apoyamos en los 400 profesionales que tenemos a nivel nacional, que hay expertos en todas las categorías. O sea que estáis en toda España, y vosotros en este caso atendéis en toda la Costa del Sol. Nosotros llevamos toda la provincia de Málaga, y en todas las delegaciones de toda España estamos compenetrados y podemos tasar desde aquí, gestionando desde nuestra oficina o cualquier encargo a nivel nacional. Muy bien, mira, yo tengo aquí, por ejemplo, valoraciones para conocimiento del mercado o para garantía hipotecaria. Vale, lo primero, y me decías, es quizás donde más trabajo tenéis. La garantía hipotecaria, el tema bancario siempre es el más fuerte. Sí, porque me decía, ¿cuáles son? Y yo te pregunto, ¿cuáles son tus clientes preferentes? Sí. La entidad financiera es un cliente, pero realmente aquí, por ejemplo, en estos últimos trimestres tenemos más tasaciones de particulares que de entidades financieras. Ajá. Para distintos servicios. Ten en cuenta que también el valor del mercado no es solo también para tema hipotecario. El valor del mercado, cuando nosotros lo valoramos, puede ser para indemnizaciones, cuando se transforma suelo, cuando pasa de urbanizable a urbano, hay una serie de repartos y nosotros ahí también intervenimos. Para préstamos entre particulares, bueno, ahí hablamos también de la hipoteca inversa y del usufruto, que es para estimar precios de venta. Bueno, yo tengo aquí, por ejemplo, para permutas, aportación no dineraria de capital a una sociedad, a una empresa, a una entidad. Para escisión de empresas, para asociación. Para un poco poner el valor. Oye, yo aporto, pues voy a aportar una oficina con su mobiliario. Claro. Y vosotros lo que vais a decir, pues todo eso que está aportando tiene este valor y se cuantifica. Y en una herencia, en un divorcio. Es que la gama es amplísima. Luego tenemos, por ejemplo, deterioro del valor de los inmuebles. O sea, también cuantificáis cuánto pierde el valor una propiedad. Claro, hay muchas veces que cuando se tienen que pagar impuestos no siempre es al alza la plusvalía, sino que puede ser a la baja. Es verdad que en la Costa del Sol se da muy poco, que en esta zona no suele bajar mucho los precios, pero hay muchos casos que sí, que puede ser por deterioro, por dejadez, pues sí puede ser que haya bajado un valor y los impuestos en una transmisión sean menos, ¿no es? Muy bien, bueno, tengo subasta, expropiaciones, juntas de compensaciones, organismos oficiales. Todo esto al final es ponerle un valor. Luego ya para lo que quieren el valor ya vemos que tienen diferentes utilidades. Y según la finalidad tenemos que valorar de una forma u otra, hay unos métodos distintos. No todo se valora del mismo modo según la finalidad. No es lo mismo un tema hipotecario, que tenemos que garantizar un tiempo de que se mantiene ese valor del inmueble,
que una cosa para un divorcio tiene que ser el valor de hoy que cuando hacen el reparto. Entonces, no todo es igual. En una hipoteca hay que tener en cuenta la ocupación, por ejemplo. Si está alquilado, tenemos que hacer una valoración teniendo en cuenta la renta, pero cuando es un divorcio, si el que se queda es el propietario, no tenemos que mirar quién lleva la ocupación. Hay mucha diversidad de métodos de tasación en función de la finalidad. Bueno, tengo aquí también valoraciones del inmovilizado material. Es que esto a lo mejor a uno le suena ahora muy complejo, pero explícanos, ¿en qué consiste, Selma? Lo que te decía de lo del Logan, el valor de las cosas es que no solo tasamos pisos. Nosotros podemos tasar pisos y podemos tasar todo el patrimonio de una empresa y podemos tasar el negocio ya sea vinculado a la finca o el negocio en sí sin vincular a la finca física, al inmueble. Entonces hay una diversidad podemos hacer inventariado dentro de un negocio que no tiene nada que ver con lo que es una tasación al uso de una finca, ni de una casa, ni de una nave. Bueno, yo tengo aquí también, por ejemplo, que además tenéis unos servicios, por ejemplo, para un tipo de cliente muy concreto. Por ejemplo, el joven, es que, bueno, ahora después lo voy a leer en la prensa, venía hoy un titular diciendo que prácticamente, por ejemplo, en Málaga capital, que prácticamente el acceso a la vivienda a un joven, a su primera vivienda, es prácticamente... Es muy complejo. Casi imposible. Y aquí tengo que vosotros habéis lanzado una campaña, se llama Tasación Joven. Tasación Joven, sí. Acaba de salir ahora mismo y dura un par de meses, creo que hasta mayo. Nuestro granito de arena para ayudar a los jóvenes. Un joven que se esté intentando comprar la primera vivienda, que esté tramitando su préstamo hipotecario, lo que hacemos es que le aplicamos una tarifa plana, da igual el precio de la vivienda, que normalmente es lo que determina la facturación de la tasación, de 175 euros más IVA. Normalmente en la Costa del Sol, con los precios que barajamos, puede ser hasta un descuento del 50%, incluso más, según. Sí que tiene un tope que es para viviendas de menos de 400.000 euros. Entendemos que son los que más necesitan ayuda, si disponible. Si es tu primera vivienda, te vas a comprar una de 600.000... Exactamente. Entonces, está apuntando alto. Ayudamos un poco para que todo lo que es la tramitación y parte de ella la tasación le salga un poquito más económico. Bueno, como decíamos... en la web de Tecnitasa pueden encontrar qué requisitos tienen que cumplir y cómo contratarlo, el producto, identificándose siempre como tasación joven para que se le aplique la promoción. Bueno, esto es un producto orientado, como decíamos, a un cliente muy concreto, que son jóvenes de menos de 35 años, pero veo que tenéis otros que quizás van a la otra franja de edad, quizás los más mayores. Hablamos de la hipoteca inversa y la venta de nuda propiedad. No sé si esos son también pensados quizás para un cliente mucho más mayor. Normalmente nos consultan bastante personas mayores. Es una cosa que antes no se utilizaba demasiado y ahora estos mecanismos se utilizan. No deja de ser una forma de tener liquidez por una vivienda sin perder el uso de la misma. Vendes la vivienda o la pones como aval para un préstamo, pero no te tienes que ir de la vivienda. Hay dos métodos, que está la hipoteca inversa, que lo que hace es que la entidad adelanta un dinero, ya sea de golpe o de renta mensual, y los herederos tienen la opción de devolver ese dinero con los intereses o prescindir de la vivienda. El otro método es la venta de la nuda propiedad, y en la venta de la nuda propiedad lo que hace una persona es vender la nuda propiedad, pero se queda con el usufructo y vive en esa vivienda el resto de su vida, ya sea pactando de entrada una cuantía o una renta mensual. Sí. En lo que interviene Tecnitasa aquí, valorar eso. La nuda propiedad es una cosa muy compleja. No es un valor de venta al uso, no lo puedes mirar en redes sociales, ves cuánto se vende en la vivienda en la zona. Claro, es que aquí lo que tienes que... Bueno, claro, hay que valorar la propiedad, pero cuánto tiempo se puede dar estimación de vida. Exactamente. Interviene muchas cosas. Interviene la demanda que hay de este tipo de productos en la zona. Interviene quiénes son los propietarios. No es lo mismo que sea uno que sean 3 personas las que tienen el usufructo. Interviene la edad de todos los propietarios que van a habitar esa vivienda. Y también las condiciones que se pacten. No es lo mismo pedir poco dinero que pedir mucho, que pedirlo mes a mes, que pedirlo de golpe. Todo eso se tiene en cuenta en la tasación y determinamos cuál es el valor razonable de venta de la nuda propiedad. Bueno, digo que hoy creo que estamos conociendo mucho más a fondo la labor de una empresa de tasación que va más allá de la mera tasación de una vivienda porque la necesitas para adquirir y necesitas un préstamo. Va mucho más, aunque en el fondo es simplemente ponerle valor.
Poner valor de métodos distintos a cosas distintas, pero sí es poner valor. Es poner valor. El valor de las cosas. Bueno, yo tengo aquí un par de cositas que yo tengo. Monitoring. El Project Monitoring controla el riesgo del proyecto de una obra detectando el desvío en plazo y capital. Eso también vosotros... También lo hacemos. Tecnitasa es la matriz del grupo Tecnitasa, y dentro del grupo Tecnitasa está la consultoría y también Controlia. Controlia se dedica sobre todo al tema de control de obra. Hay dos productos que son los que nos suelen requerir, porque también lo piden muchas veces las entidades financieras vinculadas a los préstamos, que es la OCT y el monitoring. Los dos productos controlan la ejecución de una obra, pero desde perspectivas distintas. El Project Monitoring lo que controla es el riesgo, ya sea de capital o de plazo, o sea, cumple o no una obra los tiempos estimados y la inversión que estaba estimada, pues eso es el Project Monitoring, intentando evitar que se desvíe, y la OCT lo que controla es el proceso constructivo en sí, que se esté haciendo bien, que se esté haciendo conforme al proyecto y que cumplan todos los requisitos de calidad. Y también lo hacemos a través de nuestra empresa del grupo que se llama Controlia. Por lo tanto, también trabajáis con grupos, con constructoras y demás. Claro, con promotoras, con constructoras, es un cliente muy importante para nosotros. Bueno, me estabas comentando que, sin embargo, pese a que la preferencia de vuestros clientes son más bien entidades financieras, promotoras, me estabas contando que en los últimos, no sé, últimos meses o en el último año tenéis más tasaciones de particulares que... Particulares inmobiliarias tenemos muchísimas, sí. Es verdad que llevamos no demasiado tiempo haciendo campañas en la zona de Marbella y en la Costa del Sol, y nos están reaccionando muy bien todos nuestros clientes, estamos muy contentos. Y nos están encargando tasaciones para todo tipo. También tenemos muchas tasaciones por tema de aplazamiento de deuda para Hacienda, y también periciales contradictorias para discutir el tema de los impuestos con Hacienda. Es que eso también es bastante interesante. Necesitan una tasación contradictoria, porque a lo mejor Hacienda pide mucho más impuestos de los que el cliente estima que debe pagar, y nosotros le asesoramos en ese aspecto. Y también en la gerencia, que antes lo habías comentado también. Sí, sí. Que... Tanto para impuestos de transmisiones como de sucesiones. Ambos necesitan, no siempre, pero hay veces que sí. Bueno, tengo que también realizar ese informe sobre los precios máximos y mínimos, sobre los incrementos en un año o las expectativas que pueda haber, tanto a nivel nacional como de una zona. No sé si eso ya, por ejemplo, lo habéis trabajado en la zona Costa del Sol, Marbella, y un poco lo que llamamos el triángulo, Benavís, Marbella, Estepona. Bueno, ahora se ha ampliado el triángulo con Málaga, que Málaga ha pegado un subidón impresionante. Sí. Normalmente hacemos un informe de alquileres vacacionales antes del verano. Siempre es un tema anecdótico, porque incluimos unos cuantos municipios y zonas muy concretas de los municipios, 2 o 3 puntos, para ver la variación de unos años con otros. Y sí que incluimos Estepona y Marbella, creo que Estepona, Marbella y Málaga siempre están. Benavi creo que no lo ponemos. No. Y una vez al año también hacemos un informe de máximos y mínimos, que en vez del alquiler lo que compara las ventas, las opciones de venta, la publicidad que hay de venta y lo que nosotros valoramos. Y lo mismo, en varios municipios y en varias ubicaciones muy concretas de esos municipios, a nivel anecdótico de cómo va avanzando el mercado. Y en cuanto a lo que decía de los... Me he perdido, perdón. No, en cuanto a las expectativas para 2023. La expectativa, exactamente. El 2022 ha sido un año mucho más potente de lo que nosotros pensábamos en cuanto a subida. Y en la Costa del Sol más todavía. Ha subido sobre un 13% de media y un 20% los alquileres, más de un 20%, que es una cosa muy importante. Y este año se supone que va todo mucho más moderado. El primer trimestre se ha estancado bastante el tema hipotecario y las ventas, las compraventas, y la tendencia a moderarse. No va a haber una subida como en el 2022, no se prevé ni la esperamos. Pero claro, es que si miramos también cómo viene el Euribor, que está subiendo, nosotros que todos los días lo miramos, y por ejemplo, este último mes de lo que llamamos ahora de marzo, por ejemplo, en el mes de febrero eran subidas muy puntuales, iba subiendo poquito a poco. Pero ahora vemos que va subiendo casi medio punto, casi a diario, cada 2 días va subiendo medio punto. O sea, es una subida, ya va a un ritmo muy alto.
Claro, quieren retener los precios y es verdad que va a afectar muchísimo al tema hipotecario. Y a lo mejor es eso. Algunos han previsto esa posible tendencia a la subida y dicen, me meto en 2022 porque es que ya en 2023 la cosa vaya más. Pasó muchísimo y se notó muchísimo en octubre y noviembre. En octubre y noviembre hubo muchísimo incremento de operaciones que estaban previstas para diciembre y enero y nuestros clientes nos los contaban. Tenía previsto firmar en diciembre o en enero y lo han adelantado por el tipo de interés porque se preveía la subida. Entonces es verdad que el final de año de 2002 yo creo que ha sido un poco excesivo porque se ha acumulado operaciones que eran para firmarse posteriormente en realidad. Bueno, una de las cosas que destacáis en vuestra página web es que dais un servicio muy profesional con el aval que tenéis de casi 40 años de trayectoria, de ser la segunda empresa tasadora de España, pero sobre todo destacáis el trato personal. Eso no sé si queréis un poco que sea vuestra seña de identidad. Es nuestro fuerte, es lo que nos diferencia de cualquier otra empresa. Al ser la empresa que tiene más oficinas a nivel nacional, estamos mucho más cerca de todos nuestros clientes. Y cualquiera que llame desde Málaga le van a atender los compañeros que están aquí en Ricardo Soriano y siempre son los mismos y pueden aprenderse sus nombres y le van a tratar directamente siempre la misma persona. Y los técnicos igual, tenemos un equipo de técnicos en cada provincia especializado en su zona. Nosotros tenemos aquí unos 18 técnicos repartidos por toda la provincia especializados en sus municipios. No es lo mismo que venga un técnico de fuera que no conozca urbanismo y más en la casuística de aquí de esta provincia. Que el técnico sea de aquí y sepa cuál es la problemática de cada sitio y las tendencias de valores de cada sitio. Entonces, el trato personalizado, yo estoy muy contenta del equipo que tenemos. Yo creo que es lo más importante del grupo de Tecnitasa. Pues eso, que si necesitan, pues, por cualquier tipo de operación, algo, necesitan, pues eso, conocer a lo mejor el estado real de un inmueble, del mercado y demás, pues lo mejor que acudan a profesionales. En este caso tienen aquí a Tecnitasa, aquí en Marbella, pues eso, un poco resuelven la duda y tienen todas las garantías. Y el asesoramos en todo lo posible, no siempre tiene que ser para hacer una tasación. Previo a eso hay muchas consultas que directamente nosotros atendemos e intentamos ayudar en lo máximo. Muy bien, bueno, es fácil que lo encuentren por la página web, pero si, como tenéis un trato personal y a lo mejor el trato personal es mejor cara a cara, ¿dónde os encuentran? Nosotros estamos en Ricardo Soriano número 4, en el primero A. Ahí está nuestro despacho. Es verdad que es pequeñito y los técnicos están siempre fuera porque nuestro trabajo es de calle, pero directamente llamando en redes sociales nos pueden encontrar, que son muy activos en Facebook, Instagram, LinkedIn. Publicamos muchísimas noticias del sector y muchas cosas relacionadas con nuestro negocio, que puede ser muy interesante para quien quiera seguirnos. Y aparte de nuestros datos de contacto, que pueden encontrarlo ahí en la web, pueden escribirnos directamente, que lo más fácil es al mail malaga@tecnitasa.es. Es muy directo y le vamos a atender desde aquí. Pues ya lo saben, porque siempre, yo le digo que lo tengan ahí a mano porque nunca se sabe. Siempre hay alguna opción para la que ya han visto, que no solo es para una vivienda, es que a lo mejor, pues oye, pues tienen unas joyas o obras de arte, una empresa, sí, negocio. Ese tipo, ya digo. O simplemente aquí nos solicitan mucho estudio de alquiler, quiere alquilar un local y no saben cuánto alquilarlo. Y nosotros hacemos también ese tipo de estudios. Y también tenéis, como decíamos, como lo hemos comentado antes también, en plan energético, de eficiencia energética, o sea que son cosas que a lo mejor no piensan que ese servicio se lo pueda dar una empresa de tasación, pero sin embargo sí. Como digo, pues eso yo le digo, que está en Tecnitasa y pueden ver los servicios que tiene. Pues Selma Dellenbroek, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ella es de Córdoba, el apellido no es de aquí, pero es de Córdoba. Engaña. Pero tiene, la verdad que tiene una historia bonita, lo de tu apellido. Podéis investigar ahí un poquito. Bueno, pues Selma, muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros que aprovechamos ahora para dar nuestro repaso habitual de la mañana, que son ya las 12, pero es que como hemos visto ese homenaje que le han rendido desde las residencias
a la gestión de la pandemia por parte de la Administración Pública, aquí personificado en el Ayuntamiento y también en la Junta de Andalucía, con el que fue consejero de Salud. Nosotros que ahora sí vamos a entrar en esa agenda que hacemos todas las mañanas. Empezamos con el tiempo, cielos poco nubosos, con intervalo de nubes altas, probabilidad de banco de niebla en el litoral, se nos indica la Agencia Estatal de Meteorología. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas, eso sí, que siguen subiendo aquí en la costa y en descenso en el interior. Variables flojos tendiendo a componente oeste y aumentando con rachas ocasionalmente muy fuerte en la zona de la Axarquía a última hora. Hoy en Marbella el termómetro que nos indica una máxima de 24 grados y la mínima que será de 14. Vamos a ver un poco el planning de la semana en cuanto al tiempo, donde hoy tenemos, pues ya digo, nos indicaba ahí la probabilidad de algo de niebla a lo largo, sobre todo de la primera mitad del día, pero luego ya vemos que el martes, el miércoles, el jueves, vamos a tener toda la semana de sol, así con temperaturas máximas por encima de los 20 grados, en torno a los 22, lo que parece que vamos a tener de media durante toda esta semana, así que no se espera tiempo primaveral, tiempo en este caso pues bastante apetecible pues para salir a la calle, para ir a la piscina, a la playa, seguramente, porque ayer estaba la playa a tope. Bueno, vamos con el precio de la luz, que lo tenemos ahora mismo a 10 céntimos de media en el día de hoy. A esta hora se está pagando a 10. Precisamente a partir de las 2 de la tarde estará el precio más económico, que estará en 5 céntimos, mientras que luego el precio más alto irá desde las 7 hasta las 10, que será de 15 y 17 céntimos respectivamente. En cuanto a la gasolina 95, lo más barato que tenemos hoy, a 1,54 y 1,56, tanto en Marbella y en San Pedro de Alcántara, a partir de ahí 1,64 € hasta 1,71, y lo más caro será desde 1,72 € hasta 1,80 €. Me voy con el gasoil, que sigue a 1,48 y 1,49, son los precios más económicos del día, mientras que el precio más alto será de 1,78 €. Eso en cuanto al gasoil. La situación del tráfico, vamos a intentar actualizar el mapa porque teníamos alguna incidencia en la zona de San Pedro de Alcántara hace una hora, pero afortunadamente, por lo menos en lo que estamos viendo ahora mismo en el mapa, no aparece ningún aviso. Vamos a ver si podemos entrar sobre todo en la zona, como decíamos, de San Pedro de Alcántara. Aquí vemos, por ejemplo, estas cámaras corresponden sobre todo ya al tramo hacia Estepona. Ampliamos un poco más y nos vamos hasta la zona en concreto de, a ver si aquí está, del bulevar, en este caso, ahí vemos ahora sí, afortunadamente, con absoluta normalidad ahora en esa foto que corresponde a hace escasamente 7 minutos. Por lo tanto, como decimos, ese punto que hace menos de una hora tenía retenciones, pues afortunadamente en la travesía del túnel, pues que afortunadamente ya no hay ningún tipo de retención. Vamos con el dato económico, como decíamos, el dato económico que marca de referencia los préstamos hipotecarios, el Euribor, que está hoy en 3,95, ha bajado un 0,02, pero por lo menos no ha seguido la tendencia, pero ya les digo que en esta semana entrará ya los 4 puntos, la media está en 3,87. En cuanto a la prensa, el Diario Sur, muy centrado en el Festival de Cine de Málaga, en concreto en Blanca Portillo, que recibió el premio Málaga Sur con 4 décadas de brillo. Blanca Portillo recibe este premio que reconoce su larga trayectoria con gran sencillez y rodeada de amigos. Además, las universidades andaluzas adoptan el modelo exitoso de la FP Dual. También Andalucía busca reducir la brecha con España, que se amplió a partir de la crisis económica y financiera de 2018. Tenemos en lo deportivo una referencia a el Málaga, que empató en la jornada del sábado en el campo del líder de Las Palmas. El Málaga obligado a ganar los 2 próximos partidos en casa. La permanencia sigue a 10 puntos y no puede fallar contra el Levante y el Leganés. En cuanto al diario La Opinión de Málaga, tenemos fotografía, en este caso para el Unicaja, que perdió contra Lucas Murcia 85-80. El Unicaja despierta tarde y cae en la cancha
marcha del UCAM, mientras que el titular principal, Málaga, de las provincias con la vivienda menos accesible para los jóvenes, lo que acabamos de comentar con nuestra invitada hace escasos minutos, Selma Delebruck, que nos hablaba de ese servicio que desde su empresa están ofreciendo a los jóvenes para su primera vivienda, que sería una tarifa plana a la hora de tasar el inmueble. Además de esto, hoy el diario La Opinión de Málaga también indica que el flamenco se aprende en institutos de Málaga. El próximo curso se ofertará la asignatura Cultura del Flamenco, pero ya hay proyectos sobre el hondo. Bueno, pues una noticia interesante, como decíamos, porque era algo que se demandaba mucho, por ejemplo, por las peñas, la divulgación del flamenco en el aula. Vamos con el diario Málaga Hoy. Málaga, segunda en mortalidad por el cáncer de piel más agresivo. Es el tema de portada en este diario. La provincia también ocupa el 6º lugar a nivel nacional de otros tumores cutáneos. Vamos con la fotografía de portada, que es para un acto deportivo, una carrera, en concreto la que organiza Peña El Bastón, que es una mini maratón, que es la prueba decana en la capital. La decana está en forma, así la han querido titular en el diario Málaga Hoy. La Junta y los sindicatos, por otro lado, firman el pacto social por 1.200 millones. Estará vigente hasta 2026. Y también, en cuanto al Festival de Cine de Málaga, Elena Trapé vuelve al Festival de Cine con una mirada sobre la maternidad. Vamos por lo último. Sigue el caso Astapa por supuestos pagos a cambio de licencias. Es lo que hoy destacamos de la portada del diario Málaga Hoy, como decíamos, que venía en este repaso que hacemos, como decíamos, a la prensa. Vamos también a aprovechar y vamos en concreto a ver de este fin de semana el evento que tuvo lugar en el Cortijo Miraflores. Durante viernes, sábado y también domingo se celebraba esa edición de Marbella se viste de blanco, donde pues se quería poner pues de manifiesto los distintos servicios que pueden encontrar aquellas personas que tienen que organizar un evento, una boda, una comunión, un cumpleaños, pues a cualquier tipo de festividad. Pues ahí podían encontrar los múltiples servicios que tienen para que ese evento sea lo más especial que quieran los clientes que lo puedan contratar. Vamos a ver cómo fue esa jornada del fin de semana en el Cortijo Miraflores. Bueno, pues este fin de semana va a ser una experiencia de solamente todo el que quiera vivir la vida, disfrutar de ella y celebrarla, pues que pueda encontrar todo aquello que pueda necesitar, no exclusivamente una boda, aunque el título es Marbella se viste de blanco, pero ya sabéis que actualmente tenemos tantas ganas de celebrar después de estos años de pandemia que hemos dedicado el fin de semana a eventos infantiles, comuniones, cumpleaños, bodas, bautizos y lo que he dicho anteriormente, celebrar la vida. Se puede hacer cualquier tipo de evento. Desde Idea Rosa y desde Wedding & Co, que somos un equipo de profesionales dedicados al mundo de los eventos, pues lo que te he comentado anteriormente, desde un baby shower, cuando la mamá se queda embarazada y está deseando de comunicárselo a sus amigos, hasta cualquier tipo de evento de cumpleaños, fiestas, aniversarios, bodas, prebodas,
cócteles de amigos, muchísimas bodas que vienen de fuera y organizamos con las parejas pues 3 días antes con barbacoas, con las clásicas moragas nuestras y damos unas experiencias totales a nuestros clientes, por supuesto. Empezamos ayer, a mediodía, tuvimos toda la tarde con una fiesta infantil, que vinieron muchísimos niños y a los cuales agradecemos a todas las mamás que los trajeran, y hoy estaremos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Ahora sobre mediodía vamos a hacer una boda en directo para ver todos los proveedores y luego continuaremos con espectáculos y con actividades que normalmente las parejas solicitan para sus bodas, así que cualquiera que esté interesado en ver todas las novedades de 2023-2024, pues encantadísimo de que nos acompañen y estén por aquí hoy. Llegamos así ya a las 12:20 de la mañana. Hayan tenido una buena oportunidad para aquellos que tengan previsto algún tipo de celebración, de evento, pues hayan podido tomar buena nota de todas las posibilidades que pueden encontrar para que sea lo más especial posible. Nosotros que hasta ahora hacemos un momento para irnos a la publicidad y volvemos enseguida para seguir hablando de temas muy vinculados con la actualidad, algunos de ellos tan desgraciadamente candentes como son las agresiones al personal sanitario que siguen aumentando desgraciadamente en este 2023.